Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Muy buenos días. Sean nuevamente bienvenidos a este culto dominical, nuestro culto de adoración dominical al Señor. Y pues bueno, vamos a iniciar con nuestra lectura bíblica. Te voy a invitar por favor a que abras tu Biblia en el libro de Nehemías, en el capítulo 1. Vamos a dar lectura al versículo completo, por favor. Iniciamos. Dice, oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Dios añada bendición a su palabra. Bien, amados hermanos, pues aprovechemos este tiempo para recordarles que al término de nuestra predicación del día de hoy, tendremos la celebración, la conmemoración de la Cena del Señor, de la Santa Cena. Aprovecho para recordar que prepares tus elementos, los tengas ya a la mano y asimismo ir refrendando nuestra preparación de nuestra mente y de nuestro corazón para participar de esta Santa Cena. Asimismo, amado hermano, te invito ahora a que hagamos una oración y pongamos en manos del Señor este tiempo. Oremos. Bendito Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque nos permites una semana más, un día más, estar reunidos, Señor, aunque a la distancia, pero unidos, Señor, como tu cuerpo, como tu iglesia que somos, Señor. Gracias porque tú has puesto en cada uno de nosotros, en nuestra mente y corazón, Señor, el dedicar este tiempo a ti, Padre, para alabarte, para adorarte, para glorificarte, para exaltar tu santo y divino nombre, oh Jehová. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel. Y a pesar, Señor, de que nosotros te somos infieles, tú permaneces fiel a tu palabra. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí. Ahora te suplico que tú pongas en cada uno de nosotros un corazón dispuesto, un corazón anhelante, Señor, de tu palabra. Un corazón que acepte tu palabra
para hacer las cosas conforme a tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Permítenos, Señor, cada día ser más consagrados, tener mayor comunión, Señor, contigo y a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias porque nos permites estar hoy, Señor, reunidos. Padre, en el nombre de Cristo oramos y te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que tome el control de este tiempo y revele, Señor, a cada uno de nosotros el mensaje que tienes hoy a través de tu palabra para tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues demos paso ahora al mensaje, a la predicación, la cual hoy está a cargo de nuestro hermano Carlos Rodríguez. Adelante. Bien, hermanos, muy buenos días. Vamos a continuar con este segmento que estuvimos manejando, que era respecto a la oración. El día de hoy vamos a platicar respecto a este punto, que es si la oración es necesaria para volver a Dios. Hemos hablado de algunas situaciones de vida, hemos hablado acerca de para qué nos está sirviendo la oración, pero también es un punto muy importante del cual tenemos que hablar, y que es respecto a que la oración es necesaria para volver a Dios. Volver a Dios. Volver significaría que tenemos que regresar. ¿En dónde estábamos entonces? Y es aquí donde todos tenemos que ver. ¿Andábamos acaso en unas vacaciones espirituales? ¿Nos estábamos tomando un año sabático de la relación que debemos de tener con el Señor? Y es ahí donde vamos a empezar entonces con una oración, y les invito a que cada uno de nosotros oremos y meditemos si estamos o estuvimos en un rato de vacaciones. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones y por todo lo que viertes en nosotros. Te pido perdón por mis pecados, Señor, y te pido que seas tú el que dirijas mi palabra, el que me dirijas a mí, y que seas tú, Señor, el que hable en nuestros corazones. Esto te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hablábamos acerca de esta parte de tener unas vacaciones, ¿no? Por ahí, Pastor Manuel algún día nos contó, ¿no?, de que había un hermano que fue extremadamente fiel y que quería faltar uno de los domingos, y que el pastor le hizo la reflexión de que qué pasaría si nuestra esposa en un matrimonio quisiera infidelidad por un día. Pues no pasaba nada. Muchas veces se nos olvida que probablemente así sea nuestra relación con el Señor, que nosotros creemos de que no pasa nada si faltamos, no pasa nada si pecamos, no pasa nada. ¿Y qué es lo que en realidad está sucediendo? Que nos vamos alejando de Él, nos vamos alejando cada vez más y vamos haciendo que sea algo habitual. Ahorita que leíamos a Nehemías y que hablaba acerca de la oración, veíamos que también hay un punto muy importante y que tenemos que resaltar. Muchas veces está la discusión si el hombre es bueno o es malo por naturaleza, y por ahí puede haber filósofos que nos lo estén explicando. Pero recordemos que en el mismo Génesis nos dice que fuimos creados a igual y semejanza, pero que el hombre en su pecado fue aquello que lo alejó de Dios. Y es aquí entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que ver? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, ¿qué es lo que a nosotros nos está causando? ¿Qué es lo que nos está provocando? Y quiero poner un ejemplo, y es un ejemplo muy práctico. Vamos a recordar la última pelea que tuvimos, la última discusión que tuvimos. Vamos a traerla a nuestra mente. Una vez que la hayamos traído, veamos si era tan importante el discutirlo. Probablemente discutimos porque, vamos a pensar, ¿no?, en un matrimonio, porque uno de los dos quería hacer algo, alguno de los dos quería comer algo, alguno de los dos quería descansar y la otra parte no. Y como suele ser, dejamos que el orgullo, dejemos que nuestro enojo sea todavía más grande todavía que la sensatez. Y vienen los reproches, vienen las malas palabras, vienen las caras y viene todo eso, que sabemos que lo único que nos va a llevar pues es a tener vergüenza, a sentir pena, y ojalá llegamos a pedir perdón por lo que nosotros hemos hecho mal. Pues muchas veces así es nuestra relación con el Señor. Nosotros decimos, no, pues es que es un pecado, no llega a pasar nada,
pero de todos modos nosotros estamos rompiendo esa relación con el Señor, estamos diciéndole al Señor, tú no te metas, no metas al Espíritu Santo en esto, no dejemos que Él sea el que me esté exhortando. Y tal parece que se nos olvida, por ejemplo, en esta lectura de Nehemías, lo que nos decía en su versículo 4 y 5. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné. Y oré delante de Dios, del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y vamos a ponernos en el contexto. ¿Qué es lo que está pasando con Nehemías? Lo escuchábamos en la lectura hace unos minutos. Él está hablando de ir a reconstruir. Y lo primero que él hace es reconstruir el muro. Es decir, todo aquello que va a proteger al templo y que va a ser lo que va a evitar que los enemigos lleguen. Ante ello, hermanos, amigos que nos visitan, viene la pregunta, ¿nosotros ponemos una muralla, ponemos una barda ante el pecado? Ante ello queremos cubrir el templo, es decir, nuestro propio ser, para evitar que estén las afrentas del enemigo. Es decir, ¿en realidad lo hacemos? ¿En realidad estamos realizando esas actividades, esos actos, para evitar precisamente el que se dé un ataque al templo? Es decir, a nosotros mismos, y que nosotros mismos no estemos ya en pecado, o en realidad estamos dejando que pasen las cosas, estamos dejando que sucedan. ¿Y qué es lo que hacemos? No nos acongoja ya el pecado, no lo sufrimos, no lloramos por nuestros propios pecados, y por consiguiente mucho menos va a haber un acto de contrición, no va a haber un análisis, no va a haber un pedirle perdón de inicio a quien estamos ofendiendo con nuestro pecado, y mucho menos le vamos a pedir perdón a nuestro Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Nos empezamos a sentir indignos de llamarle Padre. ¿Qué es lo que después hacemos? ¿Oramos? ¿Oramos para ponernos en paz con el Señor? ¿O nos alejamos del pecado? ¿O simplemente nos dejamos llevar a este mundo de tentación? ¿Nos alejamos de esos actos que nos están llevando a cada día pecar más? ¿O en realidad empezamos a justificar nuestros actos? O peor aún, decimos que por el trabajo que estamos realizando es normal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es lo que podría buscar? Muchas veces nos perdemos en nuestro afán, muchas veces, ¿qué es lo que decimos? Es que estoy trabajando por la iglesia, es que estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, es que a lo mejor doy clases, es que a lo mejor participo en el coro, es que a lo mejor estoy en tal ministerio. Y entramos en un activismo, pero un activismo que es eso solamente, actividades, pero no hay un testimonial. No hay algo que nosotros podamos decir, estoy venciendo al pecado porque estoy haciéndole caso al Señor y porque el Señor es quien está haciendo la lucha y no yo. Cuando caemos en el activismo, creemos que por ser muy afanosos y muy trabajadores, estamos trabajando para la obra de Dios. Pero recordemos que el Señor ha ocupado hasta el mismo enemigo para su reino. Por lo tanto, no creamos que nosotros al momento de estar haciendo algo para el Señor, estamos logrando algo más. Vamos a continuar con esta lectura en Lucas 10, 38, que dice, aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y aquí es un pasaje de la Biblia que muchas veces nos lo repetimos y nos lo reiteramos. Estamos bien afanosos, bien angustiados, estamos pensando en la forma y no en el fondo de las cosas. Estamos pensando, por ejemplo, si tenemos a cargo un centro de predicación,
que esté completamente limpio, que tengamos una tacita de café, que tengamos un pastel, que tengamos unas galletitas, que todo esté inmaculado. Pero lo último que hicimos fue preparar el mensaje, fue preparar la clase. ¿Por qué? Porque dicen que si está bonito el ambiente, pues es más propio, es más bonito, es más padre poder llegar. Pero la palabra de Dios no necesita de nuestros afanes. La palabra de Dios no nos dice que tienes que cumplir con ciertos requisitos tu casa para poder recibirlo, sino simplemente tener un corazón dispuesto a estudiar, orar y escuchar al Señor. También nos afanamos, por ejemplo, ahorita. La verdad, qué gran bendición tenemos ahorita con los medios electrónicos. Qué gran bendición, lo digo así, hermanos. Podemos ahorita escuchar el culto en nuestras casas, podemos escucharlo en una tablet, lo podemos escuchar en nuestra computadora, estarlo viendo, en un teléfono, podemos conectarlo tal vez a la televisión y podemos estar disfrutando. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? Y por ahí yo lo escuché, ¿no? De que ahora el culto es como si prendiéramos la tele y mientras estamos haciendo el quehacer, estamos haciendo otra cosa, a lo mejor estamos desayunando, pero no escuchamos la palabra de Dios y no ponemos atención a lo que el Señor nos está diciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues estamos de afanosos, no estamos escuchando lo que el Señor quiere que en su día, en el domingo, tiene preparado para cada uno de nosotros. O peor aún, nosotros decimos, pues no voy a entrar a mis clases porque a esa hora pasa a lo mejor el partido de fútbol, o a lo mejor está pasando una película, o porque simple y sencillamente porque quiero descansar. Es domingo y me lo merezco, me merezco descansar después de haber trabajado tanto. O peor aún, no, ¿saben qué? Porque no puedo ir a misiones, pues porque simple y sencillamente pues no quiero, no tengo, tengo que trabajar, tengo que eso, tengo que... Y le damos más importancia a nuestras cosas que al reino de Dios. ¿Qué es lo que pasa con cada uno de nosotros? Y es aquí donde nosotros tenemos que darnos cuenta. Todos vivimos en el mundo, mas no somos de él. Todos tenemos de cierta manera una situación de vida en la cual tenemos que convivir, tenemos que trabajar, tenemos que convivir, tenemos que hacer muchas cosas en este mundo. Pero tenemos que ser lo sumamente capaces para comprender que primero está el reino de Dios y después todo lo demás. Cuando nosotros convivimos con el mundo, y viene aquí una pregunta para ustedes, hermanos, nos acercamos al fuego, es decir, nos acercamos al pecado, estamos experimentando caídas a cada momento en nuestros pecados secretos, fomentamos actitudes para que nuestros vicios cada vez sean más mundanos, o, peor aún, empezamos ya a tener hábitos pecaminosos. Y aquí yo le hago la reflexión, hermano, hermana, ¿qué está sucediendo? Cada uno de nosotros sabemos con quién juntarnos, sabemos con quién convivir para ver a dónde nos quieren llevar. Si alguien se la pasa albureando, diciendo malas palabras, llevándote, invitándote a tomar, invitándote a tal lugar, invitándote a hacer actos de corrupción, pues sabes exactamente hacia dónde vas. El Espíritu Santo ya nos quitó la venda del pecado, que te decía que no era pecado. Y debemos de tener cuidado y tener mucho cuidado de no caer en lo que nos dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Claro que soy salvo. Tan es así que, por ejemplo, véanme, ¿no? Estoy aquí participando con una meditación, con una predicación. Pues claro que lo soy. Sin embargo, probablemente mis hábitos siempre me llevan al pecado. Ciertas amistades me incitan al pecado. Y yo soy tan débil que sigo estando ahí. O peor aún, me siento tan fuerte que el día que yo quiera, me voy a ir de ahí. Tal parece que estamos hablando con un alcohólico. Uno de los grandes problemas del alcoholismo es que no se acepta.
un gran problema que tiene el pecador es que no acepta que está en el pecado. Cuando uno de nuestros hermanos viene y nos exhorta y nos dice, hermano, estás pecando, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? ¿Nos apartamos? No, lo primero que hacemos es confrontamos. Es que tú no sabes lo que estoy viviendo, es que tú no sabes qué es lo que tengo que soportar, es que no sabes, y es que no sabes, y es que no sabes. Justificamos nuestro pecado, le hacemos como el alcohólico. No, es un bebedor social, solamente de vez en cuando, solamente cuando es quincena, etc. Pero en realidad, hermanos, aquí es donde tenemos que ver. Si nosotros estamos cotidianamente viviendo en el pecado, viviendo, tenerlo de decir que desde que amanece hasta que anochece, estamos en el pecado, hay que analizarnos si en realidad nos hemos restaurado, si en realidad nos hemos regenerado y si en realidad somos hijos de Dios. Cada uno de nosotros hay que reconocernos como pecadores. Probablemente ahorita en la mañana ya pecamos. Probablemente dijimos cosas que no, tuvimos pensamientos que no, probablemente hicimos acciones que no. Pero eso es muy diferente y que lo dejemos como parte de nuestra vida a que permitamos que el Espíritu Santo sea el que esté siempre exhortándonos en amor, siempre exhortándonos a no te acerques con tal persona que te va a llevar al pecado, no te acerques a tales situaciones que todavía no eres lo suficientemente fuerte espiritualmente para soportarlo. Alejémonos del pecado, hagámosle como Nehemías, pongamos una muralla, trabajemos en la muralla para que no lleguen los pecados. Sin embargo, creen, hermanos, hay un montón de distracciones en este mundo, ¿no? Hay muchísimas distracciones. Nehemías, por ejemplo, en este mismo pasaje, bueno, en su libro, pero en capítulo 6, nos habla precisamente de ese tipo de situaciones. Nehemías 6:1. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado en hacerme mal y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a su criado para decir lo mismo por 5ª vez. Es decir, Nehemías conocía perfectamente cuál era su obra. Él, en oración, en sufrimiento, le había pedido al Señor que lo escuchara y que él iba a restaurar. Sin embargo, ahí están las distracciones para servir al Señor. Le decían, deja eso, vente, vamos a platicar. ¿Cuántas veces nosotros, cuando estamos iniciando o ya estamos en la obra del Señor, no nos habla alguien y nos dice, deja eso ahorita, no te metas en esos fanatismos, tienes que ver por ti, tienes que ver por tu familia, tienes que ver por mí que soy tu amigo? O peor aún, cuando el novio o la novia le dice al joven, deja eso que es fanatismo y si no, no vamos a poder estar juntos porque el domingo es el único día que te puedo ver. Son distracciones. ¿Y qué fue lo que pasó con Nehemías? No les dijo no 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4, sino hasta 5 veces les dijo que no. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Después nos enojamos, después decimos está mal y queremos regresar una vez con el Señor. Y nos damos cuenta que tal vez estamos como Adán cuando pecó. Nos sentimos desnudos ante su mirada y nos sentimos desnudos por nuestro pecado. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el Señor? Nosotros tenemos la gracia de que el Señor Jesucristo vino y pagó por nosotros y nos vuelve entonces ¿qué? A conciliar con nuestro Padre. Y aquí es donde yo te pregunto, a ti hermano, a ti que tú vives como cristiano, en realidad, ¿qué es lo que nos distrae para estar con el Señor? ¿Qué es lo que nos distrae para que cada uno de nosotros podamos hacer la buena obra? Y a ti, invitado que estás aquí con nosotros, te quiero preguntar algo. ¿Qué es a ti lo que te impide reconocer a Jesús como tu Salvador,
como tu Señor y como tu único camino y como la única verdad para llegar al Padre. ¿Qué es lo que te distrae? ¿Pueden ser estados de ánimo? Claro. Ahorita está muy de moda echarle la culpa a la depresión, pero a lo mejor lo único que estamos es distraídos. La depresión se tiene que dictaminar y se tiene que tratar. La distracción es únicamente quitar todo aquello que nos está quitando tiempo, quitarlo de nuestra mente, quitarlo de nuestra vida para retornar una vez más al Señor. Sí, y eso solamente es por medio de la oración. Probablemente hoy, y esto es algo que yo quiero platicarlo contigo, probablemente hoy cada uno de nosotros esté dispuesto a renunciar a sus pecados, de renunciar a sus hábitos, de renunciar a aquello que en realidad nos está atando. Hablábamos de esclavitud, una esclavitud del pecado, y la verdad, yo deseo que así sea. Yo así deseo porque tenemos que renunciar al pecado, tenemos que renovar día a día nuestra relación con el Padre y con ello muchas veces en letanía decimos, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. Nosotros le estamos, a veces ocupamos el Padre Nuestro para acercarnos al Señor, ¿no? Muchas veces porque es la manera en cómo es una oración perfecta y podemos estudiarlo mucho tiempo. Pero en este punto de que cuando nosotros decimos que perdonamos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido, tal pareciera que nuestra misma boca nos está condenando a vivir en el pecado. Tal pareciera que cada uno de nosotros le decimos, Señor, perdóname a mí. Sí, ya lo perdoné. Bueno, ya lo perdoné, pero no olvido. Bueno, el perdón es para Dios, no para mí. Y empezamos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? No perdonamos por qué y vamos a ser fuertes con ese análisis de nosotros mismos. No perdonamos porque nos dolió la ofensa que nos hicieron. Me duele mucho que me lo haya dicho, me duele mucho que haya traicionado mi confianza. Por eso no te puedo perdonar. Me duele mucho, o peor aún, decimos, estoy triste porque confié en ti. Estoy triste porque hice todo lo posible para que existiese, vamos a ponerlo en una pareja de novios. Estoy triste porque me engañó. Estoy triste porque yo dejé todo por seguirlo, todo hasta el Señor. O peor aún, no te puedo perdonar porque si te perdono a ti, tengo que perdonar a los demás y eso significa debilidad, orgullo. O peor, cuando ese orgullo se convierte en soberbia. Yo no perdono, se lo dejo a Dios. Y no perdonamos. Si nosotros no perdonamos, pues bien sabemos entonces que el Señor no nos va a perdonar. Mateo 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La palabra es clara. Cuando estés orando y si tienes algo en contra de alguien, ve y pídele perdón. ¿Para qué? Para que nuestro Padre también perdone nuestras faltas, perdone nuestros pecados. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. Es una buena manera de regresar al Señor. Perdón. ¿Cuántos de nosotros no tenemos vivencias? ¿Cuántos de nosotros no tenemos experiencias que dirían, no debes de perdonar? Yo recuerdo con un familiar, a un familiar que amo, que le preguntaban que por qué había perdonado a otro familiar, que era un absurdo, vamos a llamarlo así, que era algo imposible de perdonar. Ya saben, ¿no? Yo estaba ahí sentadito nada más esperando a ver la respuesta. Esta persona también es cristiana. Y le dice, porque en mi corazón de inicio no puede haber odio porque habita el amor. Y dos, porque el Señor me manda que para que Él pueda perdonar mis pecados, yo tengo que perdonar. Yo me quedé callado
y me llegó una piedra, pero un rocononón, o sea, un rocononón del tamaño del mundo, que me di cuenta que muchas veces así somos. ¿Cuántos problemas se han suscitado entre nosotros como hermanos y no perdonamos? Entre nosotros mismos hermanos. Ya no digamos con alguien que es del mundo, ya no digamos con alguien que no profesa nuestra fe. No perdonamos. Porque no. Es que si perdono se va a dar cuenta y me lo va a volver a seguir haciendo. Y me lo va a volver a seguir haciendo, ¿no? Imagínense que nosotros llegáramos así con el Señor. Que el Señor nos dijera, no, pues ¿para qué te perdono tu pecado si ya sé que mañana vas a volver a pecar? No, quédate con tu pecado, ¿eh? Imagínense que el Señor nos dijera así. No, Señor, es que en serio, yo sí te amo y tú sabes las intenciones de mi corazón. Tú bien sabes que a veces la mente, a veces el ambiente, ya sabes, los malos amigos, hacen que yo atente contra ti. Pero tú sabes que mi corazón es tuyo. Imagínense que el Señor nos dijera, no, hombre, ya te perdoné. Y no te perdoné 70 veces 7, sino te perdoné todavía muchísimas más. Imagínense nada más que tuviéramos la misma respuesta del Señor ante nuestros pecados. Imagínense nada más. Eso sí me daría muchísimo miedo. Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? Yo no le hice nada, él está enojado. ¿Yo por qué le voy a pedir perdón? ¿Yo por qué entonces tengo que hablar con él? Es un malentendido, le hace caso a los chismes. Yo nunca lo he injuriado, nunca le he dicho algo, nunca le he provocado un mal, pero él le sigue creyendo, pues ese es su problema. Nos suena familiar, ¿verdad? ¿Verdad que sí nos suena familiar? Ese es su problema, ¿no? Él quiere seguir creyendo eso, esa es su bronca. ¿Y qué es lo que pasa? Dejamos que eso vaya cada día más grande. Pero también leamos Efesios 4:26, que nos dice la palabra, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros no queremos arreglar esa situación, cuando nosotros no queremos perdonar, ni tampoco pedir perdón, ¿qué le estamos haciendo? Estamos dándole entrada al diablo. ¿Por qué? Porque entonces empezamos no solamente a airarnos, empezamos a pecar, empezamos a maquinar y empezamos a suponer y empezamos entonces sí a decir cosas que no queremos. Porque dejamos que la ira, que la soberbia, que el orgullo sea más grande de aquello que nosotros queremos que nos una con el Señor. Discúlpenme que se los diga así, hermanos, y se los digo por experiencia propia. Cuando nosotros queremos hablar con el Señor y lo primero que tenemos es un pecado, es como si estuviéramos hablando con una barda y que del otro lado no se puede escuchar nada. El pecado nos impide regresar al Señor. El enojo, la ira, el coraje, el orgullo, la tristeza, la soberbia, nos impide hablar con Dios. Pero ahora vamos a un punto que es muy importante. Siempre nos preocupamos por nuestros jóvenes. Siempre decimos que nuestros jóvenes andan mal, que porque ahorita, por ejemplo, por la pandemia andan deprimidos, andan tomando malas determinaciones, andan también viviendo una especie de libertinaje y bla, bla, bla. Y nosotros como padres, ¿cómo estamos? Y nosotros como jefes de familia, ¿cómo estamos? Probablemente, no es mi caso ahorita, ¿eh? Ahorita no. En algún otro momento sí fue, ¿no? De que a lo mejor en algún momento yo estoy enojado con mi esposa, ¿no? Pero ahorita no. Ahorita no nos hablamos, pero nos llevamos bien, ¿no es cierto? No, yo doy gracias a Dios todos los días por mi esposa, es una gran y enorme bendición. De inicio, imagínense si no la voy a amar, me dio lo más importante en mi vida. Ella me habló de Cristo.
de inicio es amarla porque me compartió y me dio esta gran alegría. Después, cuando nos casamos y tenemos la bendición de tener unos hijos, híjole, todavía qué mayor bendición. Y después, el soportar mi mal genio, pues la verdad también es para darle un aplauso a ella, ¿no? O sea, la verdad es para, ahora sí, para no solamente amarla, sino para procurarla, para decirle todos los días y a cada instante que la amo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos enojamos? Porque muchas veces cuando una relación está basada en emociones, y así como un día la amamos, algún día la podemos llegar a odiar si nuestra relación está basada únicamente en emociones. Si lo que nos une es únicamente un sentimiento en un proyecto común, pero sobre todo, si no nos une nuestro Señor Jesucristo. Fíjense aquí, es la primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjense, yo quiero regañar a mis hijos, pero mis hijos están haciendo lo que yo hago, que es no hablar con el Señor. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara, hermanos, yo le voy a recriminar? Agarra tu Biblia, quiero que me digas los libros de la Biblia, quiero que me digas qué libros están en el Antiguo y qué libros están en el Nuevo Testamento. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara yo le voy a decir, trata bien a las mujeres y ven que yo soy un patán con la esposa, que yo le grito, que yo le digo, que yo la mancillo, que yo la humillo? ¿Por qué? Pues porque soy el jefe de la casa. ¿Acaso también a nuestras mujeres, a nuestra esposa, la tratamos como el vaso más frágil o lo agarramos como tazón de cerveza y que lo podemos aventar y que sabemos que no se rompe? O en realidad la tomamos como lo que es una flor, en realidad la tratamos como debe de ser y el lugar que debe ser, porque es nuestra carne, unos mismos somos. ¿Y por qué lo estoy diciendo ahorita que estamos hablando de orar y perdonar? Si nosotros como esposos no tenemos una buena relación con nuestro prójimo, hermanos, la palabra es clara, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Sí, hermano, es nuestro gran problema que tenemos. Nosotros le tenemos que, como cabeza, tenemos que aprender también a pedir perdón a la esposa. Que no, que la esposa me desespera. Usted la escogió. Es que la esposa ya me tiene harto. Usted la escogió. Yo le bromeo mucho siempre a mi esposa, ¿no? Porque me dice, lo agarramos, los que me conocen nuestra relación un poquito saben que mi esposa y yo nos gusta bromearnos y en términos a lo mejor ahorita muy juveniles sería, nos hacemos un bullying matrimonial, pero siempre basado en un respeto. Y ella siempre me dice, es que antes me regalabas flores. Y yo a veces le contesto, es que antes decías que yo me las robaba de Reforma. Le digo, y ahora por eso no te las regalo. Y me dice después, es que antes me preparabas de comer. Le digo, no, le digo, es que ahora tengo que trabajar 3 turnos porque todos comen mucho. Y nos empezamos a bromear y llevamos una muy buena relación porque sabemos que vamos a tener que convivir y sabemos que es como tiene que ser. Hasta me dio tos por lo que voy a decir. Pero también llega el momento en que discutimos, en que su temperamento y mi temperamento chocan. Sí, ella tiene un temperamento muy fuerte y yo también tengo un temperamento muy fuerte. Y llega el momento en que casi como niños en la vecindad del Chavo nos sacamos la lengua y nos decimos chusma, chusma y chusma. Pero ¿saben qué es lo grandioso? Que nos hemos aprendido a perdonar. Pero no es, ok, te perdono y acá chiquito y ya no es, te perdono y el otro lo que hace, toma la actitud es, sé qué es lo que te duele, sé qué es lo que te ofende, sé lo que te lastima. Y no es importante para nuestra relación como familia, lo dejamos fuera. No les voy a decir que tengo el matrimonio perfecto porque no lo es. Sí discutimos, sí llegamos a momentos en el que parece que no hay salida y lo único que nos ha vuelto a unir ha sido la oración. Sí, hermanos, es bien difícil hablar de la oración. Es bien difícil pensar que la oración nos sirve para perdonar, pero nos sirve
Porque si nosotros estamos orando con el Señor, vamos a escuchar su voz y vamos a cerrar nuestros labios. Vamos a escuchar su voz y nuestro gran entendimiento va a quedar reducido en el amor, en la misericordia y en todo aquello que la palabra de Dios nos enseña. Y aquí viene mi pregunta, hermanos. Si necesitamos regresar a nuestro Creador, aquel que nos perdonó nuestros pecados, aquel que dio su vida y para que cada uno de nosotros pudiéramos gozar de la vida eterna, ¿por qué seguimos viviendo en el pecado? ¿Por qué seguimos pensando en el rencor? ¿Por qué? Por soberbia, por hábitos, porque si el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Pero se nos olvida algo que también viene en la palabra de Dios. En 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, confesare sus pecados, oramos, buscamos, y convirtieran sus malos caminos, Él nos perdonará y sanará nuestra tierra. La respuesta, simple y sencillamente, hermanos, es orar. Simple y sencillamente es estar en comunión con Dios. Orar sin cesar. Lo hemos visto, lo hemos estado platicando durante estos 4 domingos. Orar sin cesar, orar, orar, orar. No hay otro camino si nosotros queremos tener una relación con Dios. No son nuestras acciones, no es de que yo haga el mejor trabajo para el Señor donde yo esté. Eso no nos va a acercar a Dios. La única manera de estar cerca de Dios es orando, buscando su reino, y lo demás por añadidura se va a ir dando. Si nosotros creemos que no es necesario orar y perdonar, recordemos también que vamos a tener siempre un velo, o un muro, o una gran muralla que nos va a impedir escuchar al Señor. Orar es perdonar, y aquí es para cada uno de nosotros que conocemos al Señor. Lucas 6:37 nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Cuando estaba preparando esta parte del sermón, recuerdo una vez que yo vine con el pastor Manuel. Como buen abogado, mi mente está estructurada para analizar y juzgar. Durante 5 años me estuvieron enseñando, y después en la práctica lo he ido perfeccionando. Entonces yo llego con el pastor y llego como casi como un manifiesto, ¿no? Casi así llegué. Y pastor, fíjese que en la iglesia está mal A, está mal B, está mal C, está mal D. Y empecé, no, es que tal hermano se está equivocando, y tal hermano, y tal hermano, y tal hermano. Y el pastor pacientemente me estuvo escuchando cerca de 40 minutos. Y llegó el momento en que mi soberbia me dijo: creo que lo convencí y tengo razón. Y me dice: oye, hermano, y antes de empezar esos juicios, dice, porque ya los enjuició y ya los sentenció, ¿oró por ellos? ¡Pum! El primer golpe que me dio ahí el pastor. El segundo, después de haber orado, ¿sí sabe que usted les puede ayudar? Segundo golpe. Y tercero, hermano, ¿qué cree? Que ya mi esposa me está esperando y tengo que hacer algo. Y me dejó. Yo primero me quedé sorprendido, y al tiempo lo que he ido comprendiendo es de que a todos nos gusta juzgar, condenar y no perdonar. Juzgar, condenar y no perdonar. Volteemos a nuestro alrededor, veamos a quién de los que tenemos al lado, o a quién tenemos en nuestras redes sociales, a quiénes tenemos en nuestro chat, a quién tenemos en nuestro trabajo, que lo hemos juzgado, que lo hemos condenado y que no lo hemos perdonado. Porque como nosotros somos cristianos, somos santos, inmaculados, y es
nuestro Dios y casi casi nosotros. Porque no hay nadie más santo ni pulcro que nosotros. Porque nosotros no tenemos pecados y por lo tanto tenemos la autoridad para juzgar, para condenar y por consiguiente a no perdonar. Qué difícil es la vida de un cristiano. Qué difícil es porque conocemos el pecado, sabemos cuáles son sus consecuencias, pero también sabemos, y lo más difícil es que sabemos qué es lo que tenemos que hacer para regresar con el Señor. Qué difícil es. Y la verdad, llega el momento en que cada uno de nosotros sufre y se acongoja porque sabe que lo primero que tiene que hacer es renunciar a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Y para ti que nos visitas por primera vez, o tú que nos has estado escuchando, ¿qué tiene el Señor para ti respecto al orar para regresar? Hebreos 10:16. Ese es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Tan sencilla es la palabra del Señor para decirte que lo aceptes, que lo tomes, que te dice que es casi casi borrón y cuenta nueva. No me importan tus pecados, te dice el Señor. No me importa lo que hiciste. Hablábamos de la vida de Pablo hace 8 días. Hablábamos de que él fue un injurioso, un afanador, un hereje casi casi. Y el Señor no solamente lo perdonó, sino que le permitió compartir su palabra. Y tú que nos visitas, tú que nos escuchas, tú que ahora sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿estás dispuesto de reconstruir y rehacer una relación que tienes con el Señor? ¿Por qué te hablo de reconstruir y rehacer? Tú desde que fuiste creado, fuiste ya visto por el Señor. Desde el vientre de tu madre, nos dice un salmo. Desde el vientre de tu madre tú me conocías. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Que los pecados nos han ido alejando del Señor. Los pecados nos dicen, no le hagas caso a la palabra de Dios. Reflexiona y ve lo que te ofrece el Señor. El Señor, y como te lo hemos dicho, 1,10,500 veces más, no te va a solucionar tus problemas. No porque tú digas, Señor, hoy creo en ti, mañana amaneces como un hombre nuevo, que ya no tiene necesidades económicas, que no tiene necesidades materiales, que ya no vas a tener problemas. No. Lo que sí vas a tener es, de inicio, que vas a saber con quién estás. Que cada uno de los pasos que vas a dar, Él va a estar ahí. Que cada uno de los pasos donde tú invoques su nombre, Él va a estar contigo. Imagínense nada más qué bonita es la vida con el Señor, porque de inicio te muestra que sí estás en el pecado. Que te dice, te estás equivocando. Que te dice, aléjate de tales personas. Y es ahí donde entonces va a ser difícil para ti. Porque te va a mostrar, te va a quitar esa vela que tenías, ese velo, que tenías en los ojos, que te impedía ver tu vida llena de pecado. Y poco a poco el Señor va a ir trabajando contigo, como trabaja que cuando sacan el hierro de las minas, no sale como tal. ¿Qué es lo que pasa? Pasa a unas máquinas y poco a poco lo va triturando y va quitando todo aquello que son piedras, todo aquello que no es su esencia del metal, para quedar ese metal puro. Así es el Señor y así lo vas a vivir. Va a ir quitando partes de ti, que va a ser muy doloroso ese proceso, porque te va a quitar tus malos hábitos, te va a quitar toda esa vida que tú decías, es que es casi perfecta mi vida. Te va a quitar esas sensaciones efervescentes de felicidad, para darte una tranquilidad, para darte paz, pero sobre todo, tú vas a saberte ya hijo de Dios y que vas a poder gozar de la vida eterna junto a Él. Nehemías 1:9. Pero si os volvéis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis en obra, aunque vuestra dispersión fuera tal extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre.
si volvemos a Él, guardamos sus mandamientos y los ponemos en obra, y aunque estemos en el último confín del mundo, de ahí hasta de ahí nos irá a recoger el Señor, nos traerá y viviremos con Él eternamente. Es una promesa del Señor. Es una promesa que a muchos de nosotros no nos gusta escuchar, y es una promesa en la cual nos perdemos porque no creemos. Para finalizar, les quiero leer esta parte. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, estaban en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y nos hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Cuando escuché la palabra de Dios, probablemente nos sentamos y lloramos. Probablemente la palabra de Dios entró en mi corazón. Y probablemente yo le dije a ese Señor, fuerte, grande y temible, que Él me salvara del pecado en el que estoy viviendo. Que Él me permitiera regresar a sus pies y que Él fuera el que guiara cada uno de mis pasos. Hoy, en este domingo, podemos darle gracias a Dios de que estamos seguros que el Señor nos está escuchando. Estamos seguros de que el Señor sabe cuáles son las intenciones de mi corazón. Él sabe cuáles son las intenciones de cada uno de nosotros, pero sobre todo, podemos estar ciertos que el perdón de nuestros pecados ya ha sido pagado por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, reconstruyamos, renovemos esa relación que tenemos con el Señor. Y tú que nos escuchas, tú que todavía no eres hijo de Dios, te invito a que reflexiones si tu vida de pecado te hace feliz y si te lo mereces. Si tú no te mereces a un Dios que siempre esté contigo, que te esté día a día apoyando, que en la angustia, en todo momento de tristeza, en todo momento de dolor, esté ahí contigo. Dime si también no quieres tener al hombre que te va a dar alegrías, que te va a decir cuál es el verdadero sentido de tu vida. Te invito a que sigas escuchando la palabra de Dios. Te invito a que cada uno de nosotros abra su corazón y dejemos que sea el Señor el que actúe en nuestras vidas. Les pido que nos unamos en oración. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por este momento en el cual pudimos compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des la fuerza necesaria para vivir conforme a tu reino y conforme a tus palabras. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y te pedimos que nos des esa fortaleza que solamente puede provenir de ti. A ti, Dios grande, poderoso, y a ti, gran Dios, que has perdonado nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que tengas piedad y misericordia de cada uno de nosotros y que tú fortalezcas nuestros corazones. Esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, que tengan un bendecido día. Bien, mis amados hermanos, pues demos gracias a Dios por el mensaje que Él nos da en esta mañana a través de su palabra. Y ahora pues damos paso a la celebración de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Tenemos el gran privilegio, amado hermano, de celebrarla
en esta mañana. Ahí en la primera carta a la iglesia de Corinto podemos ver claramente el significado de la cena del Señor. ¿Quién instituyó la cena del Señor? El Señor Jesucristo mismo. La noche que fue entregado, comió la última Pascua con sus discípulos. Él es nuestra Pascua, que fue sacrificada ya. He de aquí la importancia, su importancia es por quién la instituyó y lo que celebra. La cena del Señor es un acto conmemorativo solemne de adoración en la que los cristianos recordamos y agradecemos el supremo sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Y celebramos también el anuncio de Él mismo como mediador de un nuevo pacto. ¿Quiénes participan, amado hermano, en la cena del Señor? Todos los creyentes, la iglesia. El apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 11:27 advierte sobre el peligro de participar en esta cena indignamente. ¿Sí? Por lo cual él pide que cada uno debe examinarse antes de participar. Podría ser en casa, en tu lugar, en tu espacio de intimidad con el Señor, y no la carrera, amado hermano, durante la misma celebración. Meditando, reflexionando, ¿verdad? Sobre lo que he dicho, sobre lo que he hecho, sobre las omisiones, sobre los pensamientos, las intenciones del corazón que he tenido durante este tiempo. Este examen, mi amado hermano, ojo aquí, no debe llevarnos a nosotros los creyentes a preguntarnos si somos dignos de participar o no de los elementos, participar o no en la reunión, porque la instrucción es, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Lo que sí, amado hermano, recordemos, la cena del Señor Jesucristo es una ceremonia para recordar el sacrificio del Señor en la cruz, la entrega de su cuerpo en sustitución de mi cuerpo, entrega de su cuerpo como paga por mis pecados, recordar el derramamiento de su sangre bendita y preciosa hasta la última gota para concedernos por gracia el perdón de nuestros pecados. Recordar este sacrificio que me reconcilia con Dios y me recuerda de su amor, ya que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Recordar las victorias que Él ganó sobre el pecado, sobre el diablo y sobre la muerte. Dice ahí que debemos recordar el gran poder del Señor, ya que Él resucitó conforme a las Escrituras, ascendió, hoy está sentado a la diestra de nuestro Padre y regresará, dice, hasta que Él venga. Habrá una segunda venida del Señor, la cual los creyentes anhelamos con ansias y debemos anunciarla, debemos proclamarla en tanto que Él regresa por nosotros, por su amada iglesia. Debemos proclamar que el Señor Jesucristo volverá sin relación con el pecado. Cuando participamos, amado hermano, de la cena del Señor, obedecemos al mandato divino: tomad, comed, haced esto. Recordamos y anunciamos los padecimientos y la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, en memoria de mí, dice. La muerte del Señor anunciáis. Anunciamos la segunda venida de Cristo hasta que Él venga. Y damos testimonio de nuestra comunión como cuerpo de Cristo, como iglesia, en la sangre de Cristo. Bien, amados hermanos, debemos recordar a la memoria el pasado, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el presente, cómo está mi relación hoy con Dios y con los hermanos, y el futuro, amado hermano, la segunda venida del Señor Jesucristo, mi estadía eterna con el Señor. Bien, vamos a participar en este momento, vamos a celebrar y a participar de los elementos. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Bendito Dios, bendito Padre, te damos gracias, Señor, por el sacrificio único, perfecto, completo e irrepetible de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque Él entregó su cuerpo, Señor, como sustituto de nosotros. A Él sea la honra y la gloria. Gracias, Padre, por este sacrificio. En Cristo oramos. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bendito Padre, gracias, Señor. Te alabamos, Padre, porque tú permitiste que tu Hijo amado Jesucristo, en la cruz del Calvario, Señor, derramara hasta la última gota de su sangre para concedernos perdón de pecados, para limpiarnos, Señor, de todo pecado. Gracias, Señor, por este inmenso sacrificio. Gracias porque fue costoso para el Señor Jesucristo el pagar por cada uno de nosotros en la cruz. Padre, muchas gracias. Gracias por su sangre preciosa que nos concede perdón de pecados. En Cristo oramos. Amén. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hay que tener, hermanos, insisto, en mente esta parte, la segunda venida del Señor Jesucristo. Él dice que todas las veces que comiereis y bebiereis, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, su segunda venida. Él volverá por ti, volverá por mí, y estaremos eternamente y para siempre a su lado. Bien, amados hermanos, pues de esta forma estamos despedidos de este culto de adoración dominical y pues nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde de todo mal. Hasta luego.